Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. De Santa Rosa, pónganos. ¿Cómo andás, George? Sapo. Dos pelados en apuros, Amigardo. como dice la gráfica, Sí. cuando estamos mano a mano. Sí. Tanta cosa, Sapo. Penúltimo programa del 2024 Sí. de Fácil Desviarse. Y no se afloja ni un minuto. No se afloja ni un minuto. Mañana probablemente a las 16:01 se afloje, tal vez. Pero hoy no se va a aflojar. Se viene una entrevista importante, Sapito, hoy. La entrevista con José Pepe Mujica. Ya largamos un adelanto ayer y, bueno, podemos decir que se armó cierta polvareda. ¿Cómo querés llamarle? Bueno, perdón que estaba, porque recién pude tener acceso a una edición física de búsqueda. O sea, es lo que me gusta la edición física de búsqueda. Sí, y obviamente claro. arrancó. En los diarios arrancás de atrás para adelante porque atrás están los deportivos. En el caso de búsqueda están las cartas del director. Qué semanario, ¿no? Jorge, ¿qué semanario, por favor? búsqueda. Que hoy hace una festita, aparte tengo entendido. Vamos a darnos una vuelta por ahí. Sí, claro. Pero hay una nueva carta sobre el Centro de Rehabilitación de la Coronilla, Jorge. No, la carta que leíste el otro puta día. madre. Jugosa carta con una cita Sí. a Confucio sobre el final. Pa. ¿No? Se habla de mujeres que pueden caminar tranquilas por las playas, en la Coronilla y qué va a pasar. Pero bueno, no voy a meter con este Es tema. muy jodido, Sí. Sapo, el último tirón de Fácil Desviarse de este año porque en realidad tenemos que terminar eligiendo cosas que quedan afuera. Claro, renunció el presidente de ANCAP, Stepanisic. Queda afuera, no hay tiempo para vos. Está bien, renunciaste a ANCAP. Entendemos que va a haber como una discusión de por qué, si estuvo bien, si estuvo mal, cuáles son las consecuencias políticas. Salió la ministra a contestar, bueno, ¿qué le parece? No hay tiempo para ustedes, no son relevantes. Siguiente. La caricatura de Junior de búsqueda de hoy, ¿no? No, Arbeláez Junior- pasándole un yunque dentro de No. un portafolio a O'Donnell. No hay tiempo, Hablando de la carga Junior. fiscal. Excelente, un humor muy fino, gran analista político a través del trazo. No nos da el tiempo para cubrirte afuera. Pará, me tenés que dejar por lo menos hablar algo de fútbol, por ejemplo, de que Lazarte se queda. El comentario sobre, ¿no? No hay un hincha de Nacional al aire en este momento, no nos da el tiempo tampoco, afuera. Si tuviera Nico Batalla ahora, le preguntaría qué opina. Tampoco. Choque por venta de uso de pirotecnia sonora. El debate de la pirotecnia, déjamelo para más adelante. No me bueno, lo quemes perfecto. ahora, lo voy a necesitar Y, para más también, adelante. y la mugre Montevideo. Quedará de cara a mayo. Te diría que entre febrero y mayo, lo único que vamos a estar haciendo es hablar de la mugre de Montevideo. Bueno, entonces voy a saludar y nos vamos a meter con digamos, el tema de estos últimos días. Entonces, que tiene en algo que ver con la entrevista que le realizamos a Pepe Mujica en la Chacra, que vamos a escuchar y ver después de la música y la tanda en un ratito. Digo y ver porque fuimos acompañados por la gente de Digital y todo ese material va a quedar subido en la web del Sol y también en el canal de YouTube del Sol. Canal de YouTube, y voy a hacer una herejía de arranque, porque voy a arrancar a contrapelo de lo que es el saludo de arranque clásico. Es decir, voy a pasar al otro lado del vidrio, a la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol, y voy a saludarlo a él primero, que está con unos picos de estrés que mamita, se cortó el pelo para la ocasión, porque se cortó el pelo, porque andaba totalmente con las crenchas así locas. Se hizo un corte de pelo a lo Duki, ¿no? A lo trapero argento. Hay una incipiente entrada, ahí hay una pelada de monje atrás, se la estoy viendo, los años no pasan solos. Voy a saludar al Switchermaster estrella de FM Sol, @César Giacosa, que se ocupa de ponernos al aire a través del canal de YouTube. Entonces, si arrancó por César, después sí tengo que ir a la alpinista de la información, la escaladora de la noticia, @Uy qué macana, quien saluda también a cámara y le dice hola a todos. Y finalmente, se lo vio pasear en bolas por la borda, hay que decirlo, era de noche, era la noche estrellada. Pequeños descuidos. Sí, tiene que ver con lo bien que se está pasando, ¿no? En este crucero, ¿no? Hoy hubo asado en el crucero del mediodía Qué y habrá lindo. asado en el crucero de noche. Porque es un crucero con medio tanque, ¿no?
es una particularidad que tiene este crucero, ¿no? Porque hay restaurantes finos. Uno de los comandantes acaba de avisar que hay helado Uy, qué lindo. en el post asado número 1. Qué bien, perfecto. Hay helado. Hay postre, ¿no? A veces el postre se usa como término para otra cosa. Pero bueno, arroba Alvin Green, el capitán de este crucero, que mañana definitivamente suelta el timón, pero gracias a él hemos llegado de una forma apacible a este fin de año. Buenas tardes para todos. Bueno, ordenamos la noticia, Jorge. Los Indomables. Ujú. ¿Te acordás de Les Luthier? La Indomable. La Indomable. Era parte del sketch de la tanda, si no me equivoco. ¿no? Véala si ella quiere. Si ella quiere. Es sí. La Indomable. Como los niños cantores del Tirol. Véalos Sí. antes que crezcan. Totalmente. Ah. Libro de Pablo Cohen, Ujú. que es periodista, que hace un libro que es básicamente una entrevista con Mujica y Topolansky. Y ahí, Lucía Topolansky lo que dice es que ella sabe. Perdón, Jorge, antes de. Antes de recapitular. No. Tengo que ¿sabés? recapitular No, esto, la gente no ya tenés sabe que todo. recapitular. Obvio tenés que recapitular. Pero digo, yo no me gusta pegarle a nuestra corporación, ¿no? ¿Vas a pegarle a Pero, periodistas? ¿cuántos solapeos que hubo en las notas que le hicieron a Cohen, Ahí un poco de contratapa, la bio de la solapa y nada más, porque cualquier periodista que se cruzaba con esa noticia, enseguida iba por ese lado de una Discrepo. nota con Cohen. Vos sabés que tenemos escuelas muy distintas, Diego. Sí. Yo ya te dije que hago notas de libros sin leerlos. No me parece mal, ni me parece un pecado hacerle una nota a alguien sobre un libro sin haberlo leído, pues se le puedes preguntar, ¿de qué va este libro? Dos ¿De qué generaciones. es? Contámelo. Ahora, si yo te invito a una nota para hablar de tu libro y tu libro tiene una bomba y yo no lo leí y te pregunto, ¿de qué va? Y tu primera respuesta no es bueno, va de que Topolansky dice que en el MPP algunos militantes de izquierda se acercaron en su momento a decir denuncien a fulano o a mengano, por más que no sea verdad, y nosotros no quisimos. Si vos no me respondés eso de una, hola, buen día, ¿cómo estás? Excelente libro. Y vos ahí me tenés que contestar, mira, en este libro dice esto. No, Pac. pará. Yo Ah. comparto lo que decís vos, siempre y cuando vos no quieras preservar de alguna forma, digamos, el buen espíritu que cultivaste con los entrevistados. Bueno, si es un libro ¿no? para preservar. Si vos lo único que haces es, digamos, presentar esa información que sabés que genera controversia, Pero ahí estamos- lo puedes deslizar en la mitad de la entrevista. Estamos inventando la rueda, ahí, Sapo. ¿cuáles son los highlights? Estamos inventando la rueda. Pablo- Ahí vengo yo, ¿no? Sí. Para ponerlo en blanco sobre negro. Sí. El Sapo acaba de escribir un libro nuevo. Ujú. Entrevistas a... Graciela Bianchi, Gabriela Fossati, figuras políticas. El Sapo hace su libro, ¿no? Ellas, se llama. Se llama Ellas. Bien. Perfecto, me encanta. Yo te hago una nota, fiel a mi estilo, hago la nota sin haber leído tu Bien, libro. un solapeo, una bio básica. Yo te voy a avisar, Sapo, en el off the record, antes de arrancar Sí. la nota. Mirá, Sapo, no leí el libro, la nota. Vamos a hablar un poco más del Sapo escritor, de qué va el libro. Vos ahí me decís en el off the record, antes que arranque la nota, mirá, Jorge, en este libro, Graciela Bianchi dice que tiene conocimiento de casos de corrupción del gobierno que nunca los quiso hacer públicos. ¿Está? Preguntame por eso. Yo no le voy a dar mucho perfil, pero. Sí, o sea, te puedo decir que sí, obviamente que vayan a leer el libro. No, pero bien, preguntámelo. bien, eso, bien, está y ahí bien. después Para un arrancamos la periodista- nota y yo te digo, Sapo, ¿puede ser que en este libro haya un testimonio, ¿no? Donde, bueno, Graciela Bianchi dice No, puede que. ser, no. Vos tenés que. Vos no decís al aire, puede ser, porque vos estás haciendo como que lo leíste. No, Vos- yo lo transparento. Vos blanqueás del vamos. Yo blanqueo del vamos, sí, se blanquea. El Sapo no pude leer el libro, no tuve tiempo. Ahora, ¿puede ser que en el libro Graciela Bianchi diga que no quiso hacer denuncias por casos de corrupción de este gobierno? Bueno, sí, Jorge. Digo, obviamente está detallado en el libro, no voy a abundar un poco por eso, pero sí. No te quedes solo con eso. Mirá que esa declaración viene con un contexto, es que una tenés que declaración que tiene un leerlo. contexto, pero bueno, digamos, en lo medular sí, Bianchi dijo esto por esto y esto y esto. Vayan a librerías. Vaya a la librería. Está bien. Es el manual del buen solapeador, el que estás presentando Jorge vos. Yo soy de la escuela de yo lo que me digo- autoflagelo por no haber leído todo el libro. Vos sos de esa escuela, yo lo que te digo es, no me parece mal invitar a alguien y hacerle una nota para que hable sobre su libro, por más que no lo hayas leído, no me parece mal hacer eso. Me parece que si hay una bomba, comunicala, ¿no? Va, Vos sí. le ponés, vos agarrás y le ponés toda la presión a los periodistas
la presión tenemos que repartirlo un poco, Sapo. Es la presión de todos. Por eso te digo en el vamos. O sea, capaz que el autor quería preservar Sí, el buen claro. espíritu cultivado con los entrevistados y no quiso exponerlo desde el vamos. Diciendo, bueno, en algún momento, ¿no? Alguien va a decir, oh, mirá lo que dice este libro. Bueno, lo que decía en ese libro, Luciano Topolansky, es eso que te planteo. Ya cuenta, básicamente, que personas de izquierda que salieron de la dictadura hicieron denuncias falsas contra militares para conseguir una condena por delitos de lesa humanidad. Lo plantea, tiene su contexto largo, vayan a leer el libro para verlo exactamente, pero lo plantea más bien desde la experiencia de ellos, como diciendo, bueno, en su momento nos llamaron para hacer ese tipo de denuncias y nosotros no quisimos hacerlo. No voy a decir quiénes porque no somos traidores ni botones. Exacto. Y eso generó un mar de indignación. Ayer publicamos un adelanto de la nota que van a ver hoy con Pepe Mujica, donde él decía que le consta que hubo esos casos y que hubo gente que salió con mucho rencor de la dictadura, ¿no? Bueno, presos políticos, ya lo saben, y que se hizo eso. Vamos un poco hoy a las repercusiones que tuvo todo esto, que fueron varias. Hubo repercusiones desde afuera, hubo repercusiones de militares, hubo repercusiones de Cabildo Abierto, hubo repercusiones de Frente Amplio, del PIT-CNT, también hubo repercusiones del propio Frente Amplio. El Frente Amplio se reunió, por ejemplo, Sapo, y largó este comunicado. Te lo voy a leer así tal cual. Dice, porque vamos a analizar mucho de este comunicado. Dice, ante los recientes trascendidos de prensa, el Frente Amplio considera imprescindible expresar su posición con claridad. 2 puntos. El Frente Amplio reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad. Apoyamos plenamente la lucha de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de las organizaciones sociales, respaldando la búsqueda incansable por la verdad, memoria y justicia y garantías de no repetición. El trabajo de madres y familiares representa una causa colectiva que nos interpela como país, que exige compromiso de todos los sectores políticos y sociales. Reiteramos que el respeto a la memoria histórica no es solo un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, sino también una condición esencial para consolidar una democracia plena, basada en la verdad, los derechos humanos. Asimismo, ratificamos la confianza en los procesos de justicia en materia de derechos humanos, particularmente el trabajo de Fiscalía Especializada, y exhortamos nuevamente a que quienes tengan información la vuelquen en los ámbitos que corresponden, por memoria, verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado, siempre del lado de los derechos humanos, Mesa Política Nacional del Frente Amplio. Y, por ejemplo, mucha gente se quedó con el principio de este comunicado, Sapo, que, no sé si te acordás, arranca diciendo: ante los recientes trascendidos de prensa, el Frente Amplio considera imprescindible explicar su posición con claridad. Bueno, no hay, por ejemplo, en este comunicado un nombre y apellido, ¿no? Trascendido de prensa. No se dice de declaraciones de quiénes ni cuáles. No se abunda mucho en esos detalles. Queda como, bueno, trascendido de prensa. Eso Sí, le, bueno, no le son- hizo como un ruido a alguna gente. Está bien, porque no son trascendidos de prensa, es algo que se publicó en un libro y después de alguna forma fue reafirmado por Mujica. Es fácil de guiarse, de hecho. No, pero tiene nombre. El tema es que tiene nombre y apellido, más allá de. No son trascendidos, son declaraciones de una persona que Por tiene eso, nombre y no, apellido. pero eso, ¿no? sí, y que salió en un libro de un autor. Distinto es el caso del comunicado del PIT-CNT, por ejemplo, que el comunicado del PIT-CNT tiene un contenido bastante similar. Perdón, igual Jorge, una cosa, porque Dale. en ningún momento ni Topolansky ni Mujica criticaron a familiares ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no hubo. A lo que voy es. Ellos no pusieron nombre y apellido. Mujica en su declaración dijo que no estaba hablando al barrer, que hubo casos, pero que no quiere hacer generalizaciones. Claro, pues yo entiendo todo el apoyo. El apoyo, en todo caso, del Frente Amplio es el apoyo al comunicado de familiares. Sí, claro, ¿No? que criticaba esas declaraciones. Tenés, por ejemplo, el PIT-CNT con un comunicado que tiene un contenido parecido al del Frente Amplio, pero arranca distinto. Dice: en las últimas horas han tomado estado público las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky, vertidas en el marco de una entrevista realizada para la publicación de un libro. En ese sentido, queremos realizar algunas reflexiones al respecto, y ahí arranca toda la postura que te decía, ¿no? Diferencia, ¿no? Bueno, ¿se anima o no la izquierda, en este caso, no sé, el Frente Amplio, pensá en el sindicalismo del PIT-CNT, ¿se animan a caerle a Mujica de Topolansky con nombre y apellido o no? Esa es una pregunta. Y después tenés, digamos, reacciones. Un poco ayer, cuando hicimos el análisis de la declaración de Topolansky, hablamos un poco de las de Mujica también.
una de las preguntas que había era ¿a quién beneficia esto? ¿No? Declarar eso, ¿fue para qué? Y había distintas teorías, ¿no? Una teoría era, lo declaran por honrar la verdad histórica de las cosas que ellos entienden que sucedieron. Bueno, voy a contar la verdad, lo cuento. Otra era, bueno, se me escapó una declaración infeliz en el marco de entrevistas largas, en un libro, otra teoría. Otra teoría era, bueno, esto es un guiño a Cabildo Abierto. Manini había ido a juntarse con Mujica a la chacra. Sabemos que Manini ha hablado del tema de los presos de Domingo Arena 1 y 1000 veces. En esta coyuntura tenés un Frente Amplio que busca construir mayorías parlamentarias. Fue un guiño buscando un acuerdo con Cabildo Abierto que le dé gobernabilidad eventualmente a Yamandu Orsi. Esa era otra teoría. Lo que sí... Una punta ahí, digo que se puede caer en todo caso esa teoría, es que yo no sé exactamente cuándo Lucía Topolansky le dijo a Cohen eso, pero seguramente fue antes de que Manini se juntara con Mujica. Sí, porque fueron notas largas a lo largo de un tiempo. Y posiblemente... No sacó el libro en 2 días. Claro, y posiblemente no estaba arriba de la mesa la necesidad de negociar con Perrone y Silvana Pérez Bonavita, dado el resultado electoral de octubre. Que tampoco queda claro, ¿no? Que tampoco queda claro que negociar con esos 2 diputados de Cabildo Abierto sea lo mismo que negociar con Manini. También. Eso no queda claro que para conseguir esos 2 votos vos tengas que ir a convencer a Manini de algo. Digo porque... Capaz lo tenés que convencer a ellos. Porque descarto, a priori, que lo haya dicho porque fue una entrevista larga y se le escapó. Descarto, en todo caso, que sea específicamente por esas reuniones con Manini. En todo caso, sí puede ser... La teoría pacto, digamos. Puede ser... Pero eso también hay que verlo en qué contexto, ¿no? Si es la lógica de los excombatientes y de alguna forma han sido los menos duros los tupamaros de la primera época con los militares que participaron de la dictadura, y algunos de ellos están presos. Es decir, capaz que hay una lógica que se mantiene aún de no ser menos duros ellos que el resto de la izquierda con aquellos que participaron directamente en torturas, desapariciones, o que fueron parte de el proceso cívico-militar. Ayer lo que yo decía es que hacer esa denuncia sin nombre y apellido siembra un manto de dudas sobre todas. Y todas las personas que hoy critican o dudan de los procesos judiciales contra militares por delito de lesa humanidad, se agarran a estas declaraciones para decir, bueno, acá hubo testimonios falsos, hay que rever todo. Dicho y hecho, La Diaria hoy publica una nota que se titula «Militares pedirán revisión de causas a la Suprema Corte de Justicia tras declaraciones de Topolansky». Lo que dice es que el abogado Emilio Micolic, del Centro Militar, planteó que las declaraciones ponen en tela de juicio la veracidad de lo declarado por testigos y afectan también las causas que están en trámite. O sea, ya tenés un primer movimiento que es un abogado que está defendiendo a estos militares diciendo, bueno, yo quiero que se revisen todas estas causas, porque acá tenés un binomio de una persona que fue vicepresidenta, una persona que fue presidente, diciendo que hubo declaraciones falsas en estas causas. Yo quiero ver si le toca alguna de las causas mías. Ese es un primer movimiento. Y después tenés movimientos a la interna del MPP, que vos sabés que no se pronunciaron mucho, pero con el paso de las horas empezaron a aparecer más pronunciamientos. César, ¿tenés por ahí? Telemundo hizo un breve informe donde aparecen, por ejemplo, Sandra Lasso, que es la designada ministra de Defensa. Aparece Cecilia Cairo, la designada ministra de Vivienda. Aparece también Alfredo Frati, que va a ser el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno de Yamandu Orsi. Figura del MPP que ya se están pronunciando sobre este tema. Escúchenlo. Repercusiones porque los ministros designados por el MPP no respaldan estas declaraciones de Lucía Topolansky y apoyan a la organización Madres y Familiares. Son mis referentes políticos, pero no me hago cargo de las declaraciones que hace cada uno. Y para eso puedo asegurarle que yo soy muy mansa aparentemente, muy tranquila, pero tengo firmeza para decir con convicción que cada uno se hace cargo de lo que dice. No sé a qué se refiere. Lo cierto es que entiendo la posición de familiares. Es algo que para nosotros es doloroso lo que pasó en dictadura, muy doloroso. Así que me parece que esa pregunta de lo que quiso decir es para Lucía y Pepe. El ministro designado de Ganadería prefirió no opinar. Yo tengo que elegir la batalla.
Y ahora la batalla más grande que tengo es el Ministerio de Ganadería. Por lo tanto, no puedo abrir ni detenerme un minuto en hablar de otros temas que no sean lo que tengan que ver con el futuro Ministerio de Ganadería. La Diaria, también Sapo, para sumar estas voces, ¿no? Hoy saca esta nota, escrita por Natalia Ubal. Alejandro Sánchez se desmarcó de las declaraciones de Topolansky. Son infelices, no las comparto. Dijo que sus afirmaciones pueden tener el efecto de deslegitimar el proceso de verdad y justicia en Uruguay, si bien considera que no fue su intención. Ahí tenés el Pacha Sánchez y se suma, ¿no?, a la ministra de Defensa, la eventual ministra de Vivienda. Frati tuvo otra postura, la postura de no hablar. Y ahí tenés el clásico dilema, Sapo, de ¿qué haces cuando tu líder político tiene declaraciones que vos no compartís, que son infelices, que no te gustan? Una opción es salir a pegarle, ¿no?, y matarlo, sabiendo que es tu líder político y probablemente la persona que te creó a vos, de la quien dependés. Otra opción es el silencio, ¿no? Bueno, no voy a decir ni una cosa ni la otra, prefiero callar. Y otra opción es la defensa, ¿no? Salir a defender algo en lo que vos no creés, porque, bueno, no querés que le peguen a tu líder político. Por más que me tenga que tragar un sapo y salir a ponerle la cara a la peor cosa, salgo y lo defiendo porque es mi líder. Sí, yo me quedé con, bueno, ¿por qué eventualmente dijeron esto Mujica y Topolansky? Porque, a ver, no es nuevo que se tengan que desmarcar dirigentes del MPP de los dichos de sus referentes, ¿no? Y sobre todo en estos temas. Entonces yo creo que para tratar de ver, bueno, por dónde vienen los tiros, capaz que podemos ir al año 2014, por ponerte un mojón, donde tenías todavía a Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa y tenías reclamos de algunas organizaciones reclamándole a ese ejecutivo, el ejecutivo Mujica, que no se había hecho lo suficiente para encontrar restos de detenidos desaparecidos, conocer su paradero. Uno de esos colectivos fue SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Yo creo que me acuerdo. Bueno, es una que es explosiva. Es absolutamente explosiva y que se acumulaba con los dichos de Mujica sobre cuál tenía que ser el paradero de los presos Domingo Arena. No me olvido más de esa Bueno, Huidobro, ante el reclamo de SERPAJ, dijo: si SERPAJ me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información. Eso obviamente generó la indignación, no solo de SERPAJ, sino de todos los colectivos que están en la búsqueda de verdad y justicia, de la gran mayoría de los dirigentes del Frente Amplio que se desmarcaron de las declaraciones de Huidobro, y me imagino que en la corrida también se habrán desmarcado algunos integrantes del MPP, porque aparte de Huidobro redobló la apuesta y cuando le comentaron sobre los dichos de SERPAJ, dijo: son unos imbéciles, ¿no? Yo me acuerdo perfecto. Todo lo que se encontró en Uruguay en materia de arrestos provino de información que se consiguió en las Fuerzas Armadas. Sí. Ninguna ONG de estas consiguió nada. Eso generó incluso que la ciudad estuviera tapizada de afiches que decían fuera Huidobro. No llegaste a la que yo pensé que ibas a decir. Y voy a ir no, porque esto va más lejos todavía. ¿La estás amasando? Sí. También en ese momento Huidobro había dicho que estaba a favor de la prisión domiciliaria para los militares de Domingo Arena. Dijo que se trataba de una recomendación de la propia Cruz Roja y en su momento dijo: vino a visitar a mis antiguos enemigos. O sea, la Cruz Roja vino a visitar a mis antiguos enemigos y recomendó que 5 tienen que ir a prisión domiciliaria. Yo no soy fascista ni verdugo. Dijo que los milicos lo adoran. Y dijo que para él haber fundado una de las mejores guerrillas del mundo lo llevó a estudiar sobre temas militares, y eso los militares te lo reconocen. Es decir, todas esas declaraciones de Huidobro van por el lado de... La peor, no leíste yo por lo menos tenía en la memoria, ¿no? Cuando dijo que lo de SERPAJ eran los imbéciles. Rastreen quién está financiándolos y se van a encontrar con las peores fundaciones de Estados Unidos. Son nazis más viejos que Hitler. Yo investigué quién las financia y son las peores. Las que están acusadas de crear lo de Siria, lo de Tailandia, lo de Ucrania. Es la misma gente que organizó la Primavera Árabe, que estuvo atrás de las revueltas en Ucrania. Se busca la edición
y atrás de eso hay grupos nazis más viejos que Hitler. Eso, a ver, digo porque para poner en perspectiva las declaraciones de Mujica y Topolansky hoy. Esto había dicho Huidobro, el ministro de Defensa, en 2014. Y por eso yo me arrimo más al por qué dijeron esto. Bueno, creo porque sigue estando esa lógica de los enemigos, ¿no? Entre la vieja guardia del MLN y sus rivales de entonces, que eran los militares que dieron el golpe y después actuaron durante la dictadura. Yo, ¿sabes qué diferencia te haría ahí? Hay muchas similitudes, pero una diferencia es el lugar que tiene cada uno, ¿no? Evidentemente Mujica en este momento y Topolansky en este momento tienen una popularidad. A ver, el MPP tiene la misma cantidad de senadores que el Partido Nacional entero juntos. O sea, el nivel de popularidad que tiene el MPP en la izquierda y en el Uruguay en general es una topadora. El Niato Huidobro, digamos, se fue de la política en un momento de escasísima popularidad. O sea, en la izquierda lo odiaban. Está bien, pero era digamos, del riñón de Mujica. Estamos hablando de personas que hicieron su carrera. Sí, también se fue del MPP y fundó un sector propio. Por estar en desacuerdo con determinadas decisiones de Mujica y la dirigencia del MPP. Está bien, pero vos entendés que conocés muy bien, o sea... lo que te quiero decir es... Es más, Huidobro iba a ser cuando el MLN finalmente se incorporó al Frente Amplio, y en la primera elección las principales figuras del MLN deciden no ir a las elecciones y sí lo hacen en la segunda elección después de que se incorporaron, que fue en el 94. Todos esperaban que Huidobro fuera, digamos, lo que se terminó convirtiendo en Mujica, es decir, es el líder carismático. Pero no fue. Le tocó ser a Mujica. Le tocó ser a Mujica. Mirá, pero yo para que tengan la importancia de Huidobro en la estructura del MLN y en sus primeros años dentro de la política. Lo que te quería señalar es esto. César, tenés por ahí, la Usina de Percepción Ciudadana hizo una encuesta que fue, en realidad, no tiene, digamos, los datos más recientes desde que fueron designados, ¿no? Pero la Usina de Percepción Ciudadana, lo publicó La Diaria hoy, hizo una encuesta de conocimiento y simpatía que generan las figuras que van a estar en el gabinete de Orsi. Y en esa encuesta que hizo, si vos mirás los nombres, los estamos viendo ahí en el chat de YouTube, lo pueden comentar si quieren, en la pantalla lo estamos viendo, igual se los comento. Conocimiento de los integrantes del futuro gabinete, ¿no? Y ahí vamos todos, y a quién conoce más la gente y a quién conoce menos. El más conocido, por escándalo, es el Pacha Sánchez, que tiene 72% de conocimiento. Después está Jorge Díaz, que tiene 69%. Después está Edgardo Ortuño, que tiene 66%. Cristina Lustenberg, que tiene 63%. Gabriel Odone, que tiene 57%. Pero si vos mirás los que están abajo de la tabla, está la que tiene menos conocimiento por parte de la gente, según la Usina de Percepción Ciudadana, es Cecilia Cairo, que tiene un 19%. Sandra Lazo, que tiene un 21%. Alfredo Frati, que tiene un 28%. Lucía Echeverri, que tiene un 33%. Volviendo a lo que yo te decía, que encuentro la diferencia ahí. Buena parte de todos estos dirigentes que salen ahora a hablar, evidentemente están ahí por la figura de Mujica, la figura de Topolansky, que son los que están arriba del todo. Son sus líderes políticos y son los que la gente, en definitiva, cuando vota en MPP, está pensando un poco en eso, ¿no? Si mirás cuánta gente los conoce versus cuánta gente conoce a Mujica, a Topolansky, ¿de quién son los votos del MPP? Eso es lo que te estoy diciendo. Está bien. Para mí, estos episodios duelen mucho más e interpelan mucho más a estos dirigentes y a la izquierda en general por el nivel de popularidad que tienen estas dos figuras de las que estamos hablando, de Mujica y Topolansky. Una cosa era que lo dijera el Niato Huidobro en el momento en el que estaba y con la popularidad que tenía, que era muy escasa en la izquierda. Y otra cosa es que te lo diga Mujica. No, está Mujica, claro. que cada vez que habla, Topolansky, que cada vez que habla terminan siendo titulares en todos lados. Pero no es la primera vez que el dirigente del MPP se tiene que desmarcar de lo dicho de Mujica por no es la primera cantidad vez. de temas, de feminismo a temas como vinculados al pasado reciente. No, claro, no es la primera vez. Mujica, de hecho, mientras estaba todo el quilombo con Huidobro, Mujica seguía refiriéndose a la posibilidad de que los presos Domingo Arena pudieran acceder a prisión domiciliaria. Incluso nace un proyecto. De aquel entonces, un apunte que hacía Maca. Hoy estuvo Ignacio Randonea en Doble Clic, que él... tenemos el audio, vamos a escucharlo, si les parece. El Frente Amplio como tal y sectores del Partido Colorado, de los partidos tradicionales, no le llevaron ese proyecto de ley de prisión domiciliaria y
no creo que de un día para el otro se den vuelta. O sea, entiendo que, bueno, Cabildo Abierto quiere vender sus votos, los 2 votos que le quedaron en diputados, pero que, digamos, hay un tema de dignidad nacional que no se venden las cosas por un par de votos, ¿no? Y pero la usted entiende posición también de que estas declaraciones están relacionadas a esa reunión con Manini. Y yo pienso que sí, que están relacionadas porque en definitiva es una posición vieja que tiene Mujica y Topolansky. O sea, han tenido posiciones los pobres viejitos, justicia como que le suena a venganza, que le cargamos la mochila a las nuevas generaciones. O sea, elaboran toda una teoría en base a concepciones de ellos, pero la realidad es otra. Y bueno, lo lamento porque realmente lamento estas declaraciones porque me parecen completamente fuera de lugar. ¿Y por qué cree que hacen este tipo de declaraciones? Porque digamos, creo que todos, si hay algo que estamos de acuerdo es que ni a Mujica ni a Topolansky se le escapan cosas sin querer. Ellos dicen lo que quieren decir. Y sí, la verdad que eso habría que preguntárselo a ellos. Yo no puedo responder por ello. A mí me resulta incomprensible, francamente. No lo puedo creer. Bueno, lo que decías vos un poco estaba ahí, ¿no? No, pero no, porque... El agregado de todas las declaraciones que te plantean, usemos la palabra, una cosmovisión que tiene Mujica, que tiene Topolansky sobre estos temas que a Rondonier le chocan con la realidad. Yo no quiero viejitos presos, decían aquel entonces, 2014 Mujica, 2013. La mochila, no cargar las mochilas. Lo sigue diciendo hoy, aunque lo extiende a todas las personas añosas y no solamente pone en la bolsa a los militares. De hecho, en la entrevista que le hicimos a Mujica vuelve sobre este tema. Le preguntamos a Mujica ese tema específicamente. Pero sobre la reunión de Manini, yo es verdad, hablé de una reunión, en la propia entrevista que le hicimos a Mujica dijo que fue más de una reunión que tuvo Manini. O sea, fueron 3 o 4, o sea, trascendió, se ve que la última, pero, o sea, Mujica se venía reuniendo con Manini con anterioridad. ¿Te parece, Sapo, si hacemos una pausa y a la vuelta venimos con la entrevista a Mujica, que se hablan de estos temas y muchos otros más? Pero antes de esa pausa, Diego, ¿te molestaría darle un penúltimo mimo a la audiencia? Sí. Una penúltima canción de arranque antes de que Fácil Desviarse cierre el 2024. Mirá que te quedan pocos tiros, Sapo. Bueno, mirá, dijiste un mimo a la audiencia y nunca mejor definido, Jorge, porque me para hace una hora en un supermercado, un oyente de este programa, y me dice, Sapo, discúlpame, que capaz que no me dijo que te rompa las pelotas, pero me dijo, vos, ¿te puedo hacer un pedido? ¿Te puedo pedir un tema para el arranque? Le dije, bueno. ¿Puede ser alguno bien aberrante de Palito Ortega? Sin saberlo. Mentira, no te cruzó para decirte sin eso. Sin saber qué me iba a recomendar o a pedir, le dije, sí, dale, le damos. Poné Fontaine DC. Y me dice, desconfío. Me dice una banda que no es muy reconocida, pero es muy buena. Que esto se está poniendo lindo. Me dice, ¿puedes poner algo de los House Martins? Dije, claro, señor, ¿cómo no? Banda inglesa, le dije, vamos a poner algo del disco The People Who Grind Themselves to Death, del año 1987. Un disco que no está en Spotify, de hecho, y es un pedazo de disco con Paul Heaton en vocales y el propio Fatboy Slim en el bajo. La gente que se sonrió a sí misma hasta morir. Hasta morir. Es un disco plagado de hits. Cuando lo escuchen este tema, por ejemplo, se dan cuenta, mirá, sonaba mucho en la radio en su época. Así que dedicado a ese oyente va Bow Down. Fácil Desviarse. Tengo una buena noticia, podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud. Con tu tarjeta Cabal podés pagar la patente de rodados con 20% de descuento y en 12 cuotas sin recargo. Solicitá el débito automático a través de la app Cabal Móvil en cabal.com.uy o llamando al 2712-3333 antes del 10 de enero. Si todavía no tenés tarjeta, solicitar allá, porque cuando pasás tu Cabal pasan cosas buenas.
Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a escuchar y a ver la entrevista que le realizamos ayer a José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro. Fuimos Jorge, Nico, yo, y también estuvo Juanjo, Luchi y Maca. Y vamos a verla y escucharla en dos partes. Si te parece, Jorge, nos metemos ya de lleno con la primera. Y bueno, primera. metámonos, Sapo, un poquito, contarle a la gente de qué se habló, para que vean por dónde viene la mano. Y de todo, de este tema de coyuntura, del que venimos hablando del arranque del programa, pero también hablamos, no sé, del feminismo del lugar en la izquierda, cómo está el gobierno de Milei, cómo lo ve, el gabinete de Orsi, cómo llegó Orsi a la presidencia. La figura de Mujica termina apuntalando la figura de Orsi. ¿Cómo se dio ese proceso? De todo eso y mucho más es la entrevista con José Mujica desde la chacra. La idea de que Orsi podía ser candidato a presidente. Hace años lo proclamamos en un congreso del MPP. Creo que fue el último que yo fui. Sí, sí. Y personalmente, ¿cuándo lo vio que tenía pasta para? Y lo vi en el gobierno de Canelones, porque Canelones es un departamento dificilongo. Pero tienen chiquito todos los problemas que tiene el Uruguay. Y el tipo se le dio la suerte de estar casi 20 años en ese gobierno. Porque estuvo primero 10 años con Carámbula en la Secretaría General y después como intendente. Desgraciadamente, no hay cursos para presidente. Las universidades no se acuerdan de formar el estamento político. Menos para gobernar. Y cuando vos mirás la dirección de una multinacional, vos ves un enjambre en la dirección de especialista de esto, especialista de lo otro, especialista. Pero nosotros para gobernar no hacemos eso. Me parece que la democracia tiene que evolucionar un poco. Porque las épocas contemporáneas son cada vez más complejas, más difíciles. Y nos estamos dando lujos que no deberíamos de dar. ¿Y se puede enseñar eso? ¿Eh? ¿Se puede enseñar eso? Bueno, hay una parte que es un arte, y eso no se enseña. Pero hay un conjunto de conocimientos básicos que me parece que sí, que hay que sembrarlo. Después está aquello, hermano. Lo que la natura nos da, Salamanca no presta. Y lo vas a ver en los médicos, lo vas a ver en los abogados, lo vas a ver en todo orden de la vida. Pero hay que ayudarla un poquito a Salamanca. De tu experiencia, ¿qué consejo le diste a Orsi o qué enseñanza o qué advertencia le hiciste para cuando él ahora le toque ser presidente? Recuerdo que le dije un consejo que me había dado el Chugarri. Tené un par de buenos abogados cerquita que revisen todos los papeles que te traen para firmar. Porque en la presidencia te traen media Biblia todos los días para firmar. La mayoría no tenés ni idea de lo que está firmando. Y la mayoría son pavadas. Pero en el entrevero de la pavada puede venir cualquier cosa. Entonces tenés que tener gente jurídicamente muy despierta que revise eso. Hay un Jorge Díaz, puede ser esa persona. Y sí, Jorge Díaz, y no alcanza con uno. Pero es importante, porque hay una formalidad de concentrar en presidencia una cantidad de decisiones. Las mayorías son absolutamente secundarias, no tendrían que llegar, pero bueno, está impuesto eso. ¿Cómo vio la conformación del gabinete, los nombres que puso Orsi para acompañarlo como ministros? Me parece, yo qué sé, los pingos se ven en la cancha.
Usted igual le había dado algún consejo en ese sentido, el nombre de Frati Yo para le la había ganadería. recomendado a Frati. Porque obviamente lo que yo más conozco es eso. Y no me puedo meter. Yo recuerdo que cuando fui presidente no consulté a nadie, salvo al compañero Astori. Le pregunté quién le gustaba para ministro de Economía. ¿Por qué? Por razones obvias. Trajo cola todo ese relacionamiento. Trajo cola todo ese relacionamiento. No, porque Astori tenía una vida metida en la economía, etcétera, etcétera. Mira, era lógico. Había que consultarlo. Y ahora tenemos a Gabriel Odone, que fue la primera figurita que Orsi presentó. ¿Qué espera de Odone al frente del mes? ¿Va a ser un primer ministro? ¿Va a ser un ministro de Hacienda? ¿Cómo lo ve en su rol? Yo hablé una vez que vino a casa, hace tiempo, y le recomendé que anduviera en sintonía con la agricultura, como en la época de Ferreira y Donate. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esencialmente un país agroexportador. ¿Y que tenemos que hacer otra cosa? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero pongamos los pies en la tierra. Por ahora somos un país agroexportador. Y tenemos que hacer otras cosas, pero zapatero a tu zapato. Pero le preocupó eso, porque durante la campaña electoral se quejó de cuánto, todos en general, pero cómo el Frente había hablado, cuánto el Frente había hablado de campo. Sí, toda la campaña electoral parece que llegaba hasta Río de Santa Lucía. Para allá ni bola le dieron. Prometían que iban a aumentar esto y otro, todo, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿y dónde sacás? Porque para repartir tenés que asegurarte que haya, ¿ves? Y para que haya tiene que crecer la economía. Es decir, ese no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema del país. Y bueno, y salvo el software, que ha tenido un despegue como actividad brutal y ilumina por ahí, seguimos siendo un país agroexportador. Y tenemos que mejorar en eso. Yo creo que tenemos que darle pelota a la región y tenemos que hacer en todo lo que podamos una evolución como hizo Holanda entre Alemania y Francia. Holanda construyó un país moderno vendiéndole genética a los vecinos. ¿Por qué las mejores vacas lecheras son holandesas? ¿Por qué las mejores ovejas carniceras que hay son las Tessen? ¿Por qué cuando queremos plantar un buen tomate tenemos que ir a formar con un sobrecito holandés que nos cuesta $50 y son 3 tomates que nos venden los tipos? Pero nos están vendiendo esto. Genética, inteligencia. Bueno. Nosotros tenemos que aprender. Inevitablemente Brasil va a tener el mayor hato ganadero del mundo en un par de años. Va a superar a Estados Unidos. Hay que venderle genética a ese monstruo. No, ni sabe cuántas vacas tiene Brasil, porque hay lugares como el Pantanal que tenés que esperar que haya sequía para que salgan para afuera para tomar agua. Nunca va a poder tener la trazabilidad que tiene el Uruguay ni nada por el estilo. Esas cosas las tenemos que explotar. Pero que los barcos que los llenen ellos. Claro.
En ese sentido, está ahora, digamos, de nuevo arriba de la mesa el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Se avanzó con ese acuerdo, falta la resolución en Europa y acá. ¿Cómo ve para Uruguay las posibilidades que abriría un libre comercio con la Comunidad Europea? Ojalá se dé. Pero vencer la cultura francesa y la dependencia que tienen con el campesinado va a ser repecho. En Francia va a haber lío. Si pueden tomar la decisión dándole la espalda a Francia, podrá ser. Pero ningún gobierno francés se va a enfrentar con esa tradición de eso. Creo que sería ventajoso para nosotros. Europa no puede competir con nuestra vaca. Ellos tienen precios proteccionistas. La producción de lácteos europea está subsidiada como el diablo. Claro. Brasil, que tiene industria automovilística, no sé cómo lo verá. Me quedó una pata ahí. El PIT-CNT se quejó, dijo que va a afectar a los trabajadores este tratado. ¿Cómo lo ve al PIT-CNT cuando se tiene que parar ante este tipo de temas? Está muy extendida una confusión. Se piensa que industrializar es llenar de chimenea. Industrializar la economía es un concepto económico. Es generar más valor en menos tiempo. Holanda se dedicó a la semilla y a la genética animal. Después vino todo lo otro. Holanda era un delta pantanoso y ahí se refugiaban los siervos de los señores feudales y se juntaban para pelear cuando los venían a buscar y terminaron haciendo una nación. Esa es la historia de Holanda. Aprendieron a trabajar y a vivir en los pantanos. Y después aprendieron a vender inteligencia. Es también un país industrializado. Es muy creíble que industrialización son solo fábricas. La cabaña puede ser un camino de industrializarse. El vender animales de pérdigues o la industria del semen son pasos industrialistas. Y generar una semilla nueva también lo son. Es más complejo. Algunos compañeros del PCNT tienen su apego a su trabajo, está bien. Los entiendo perfectamente. Pero una industrialización feroz del país sería dedicarse a la medicina animal. ¿Y por qué le digo esa barbaridad? Porque el mayor hato ganadero del mundo está acá, en el Mercosur. Y lo seguirá estando. Y hay varias enfermedades que hay que atenderlas. Y hay que producir en laboratorio una fortuna de los remedios de la medicina animal, por ejemplo. Pero los compañeros del PCNT no tienen por qué ver eso. Ellos tienden a creer que todo se reduce a fábrica. Y lo veo más al Uruguay por el lado de los laboratorios y de la genética, la industrialización, que por el lado de la fábrica.
¿Qué visión tiene sobre cómo se ha comportado el PIT-CNT en los últimos años? Hace unos días dio una entrevista en la cual dijo que le había llamado la atención la ternura, dijo usted, que había tenido con este gobierno. ¿Qué? Que le había llamado la atención, dijo, la ternura que había tenido el PIT-CNT con este gobierno saliente, con el gobierno de la calle Pou. Sí, sí. ¿A qué se refiere? Cuando yo fui gobierno metió la consigna, no todo el PIT-CNT, hay alguno. El gobierno en disputa. Y nos peleamos. Porque yo dije, sí, es macanudo. Tener un patrón de izquierda es macanudo. Ya se juega todos los días. Bueno, cada cual rezonga donde está. Pero siempre se precisa gente que patee por el salario de los trabajadores. Porque si no, la economía no derrama. Y ahora en la educación, por ejemplo, durante tu presidencia hubo conflictos con los sindicatos de la educación. Este gobierno le sacó representación en los lugares de decisión. Ahora, ¿cómo se tiene que parar la izquierda con los sindicatos de la educación? Los sindicatos tienen que ganarse la representación. Tienen que tener un grado de incidencia que no tienen. Hay trabajadores de la educación comprometidos, me consta, pero hay muchos que van a cobrar el sueldo. Y tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad social, y los sindicatos tienen responsabilidad en eso. Todos tenemos responsabilidad. Una vuelta en la puerta de esa escuela me dice una ingeniera agrónoma, pero qué lejos que queda tu escuela. Y estudiante de ingeniero agrónomo, ¿qué querés? Trabajar en 18 ejidos. Era un trabajador universitario. Bueno. Te llevo a otro tema. Está el crecimiento, que Orsi y O'Donnell han hablado bastante de la importancia de crecer, y después está la distribución. La izquierda, para vos, ¿abandona un poco aquello de hay que grabar más el gran capital, cobrarle impuestos a los más ricos? Porque Orsi terminó diciendo, no voy a poner impuestos. Si la economía crece, van a tener que aportar más, como consecuencia del crecimiento de la economía. El problema es que en la economía del mercado existe una contradicción. Así como la vaca esconde la leche para el ternero, el capitalista, cuando le clavas demasiado las espuelas impositivas, raja y saca la guita por otro lado. ¿Ya? Porque no le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Los impuestos son imposiciones del Estado. Mucho menos al que paga mucho. Entonces eso hay que tenerlo presente. Que si nos saca el capital nos agujerea. Por tener más en el corto plazo, en el mediano plazo, vengo para abajo. Porque vivo en una economía de mercado. Entonces hay un justo término donde la imposición sea relativamente soportable. Siempre van a llorisquear. Siempre van a llorisquear. Pero una cosa es llorisquear y otra cosa tomárselo en serio. Pero no porque sean malos o buenos. Así somos los seres humanos. Lo mismo no me puedo pasar con los impuestos al consumo y todo lo demás. Pero hay un hecho. La izquierda tiende, como tendencia, a distribuir más hacia abajo. ¿Qué lo refleja eso? Los datos económicos. En los últimos 40 años,
Los dos partidos tradicionales gobernaron 25 años. Durante esos 25 años, los salarios y las jubilaciones aumentaron, casi no llegaron al 13% de aumento. La izquierda en su gobierno gobernó 15 años. Los aumentos salariales de cosas llegaron casi al 87%. Eso es inmanente. Y hay partidos que tienen, y no los voy a nombrar, porque yo no quiero pelearme con mis compatriotas. Hay partidos que históricamente tienen una dificultad para tirar unos pesos para abajo. Después, cuando pierden las elecciones, no entienden. ¿Pasó eso ahora con la coalición? Sí, hermano. Lo que más siente, el corazón está acá. Pero ahí tenés... El que lo vio fue el ministro de Transporte. Falero. Lo dijo. Sí. Hicimos mucha obra, pero no pusimos. Pero ahí tuviste a Falero y a la calle Pou recorriendo el país durante 3 meses inaugurando obras, ¿no? Sí. Como no digo que sea campaña, pero bueno, fue justo coincidiendo con la campaña. La calle Pou con una popularidad altísima. Sí. Sin embargo, esas acciones y esa popularidad no se trasladó al resultado electoral. ¿Por qué? ¿Qué explica la popularidad de la calle y qué explica que no se haya trasladado? Es un espléndido agitador. ¿Es un? Es un espléndido agitador. Utiliza el espacio público y la comunicación brillantemente. Me saco el sombrero. Se lo reconozco. Y bueno, se hizo mucha obra. Ahora hay que pagarla. Se tiraron créditos para adelante. Se multiplicó el peso de la deuda interna en pesos uruguayos. Pónganse en averiguar el costo por metro de la obra pública. El nivel de los intereses que hay que ponerle, pero macanudo, pero las obras se hicieron. Ese es tu diagnóstico de la coalición. Y si te pregunto por Cabildo, ¿qué pasó con Cabildo, que venía como un partido fuerte y ahora se desplomó prácticamente? Yo creo que mucha gente que votó a Cabildo se hacía una expectativa que después no se dio. Y el Partido Nacional puso casi una independencia como partido. Incluso se vio en la última campaña electoral. Llevaban un candidato que era blanco, que era el candidato de la coalición, pero salían con el retrato de Sarabia. Ahora, si vos sos colorado, o hay otro partido, para que no te va a caer muy simpático eso. Bien, ahí está la primera parte de la entrevista que le hicimos a José Mujica ayer en La Chacra. Vamos a una tanda y Jorge, después vamos a ver y escuchar la segunda parte. ¿Dónde? Sí, mirá, habla, por ejemplo, si se juntó con Manini y habló del tema de los presos o no. ¿Qué opina José Mujica del feminismo y la izquierda? ¿No? ¿Qué tiene para criticarle o para alabarle al feminismo? Hablamos un poco de la región, de Brasil, de Argentina. ¿Cómo anda el gobierno de Javier Milei? De eso y mucho más después de la pausa, Sapo. Fácil se impone. Fácil desviarse. Hace poco se juntaron con Manini acá, ¿no? Manini me vino a ver, sí. Yo a Manini lo conozco, fue general en jefe de mi tiempo.
me vino a saludar. Y ha venido 3 o 4 veces en lo largo de los años. Siempre tuvimos buena relación. Comparte de lo que trascendió de ese encuentro fue Manini planteándole nuevamente el tema de los militares presos en Domingo de Arena, viejos, añosos, sí, que podrían perfectamente estar pasando sus últimos días en otro lugar. Sí. Algo que usted ha, digamos, repetido en más de una ocasión. Yo no lo pienso por los presos de Domingo de Arena, lo pienso por los presos en general, pero reconozco que en mi país estoy en minoría. Es mi manera de pensar. Sería un hipócrita si le disimulo. Pero para mí los ancianos, si están procesados, deben de terminar en su vivienda esa pena, salvo casos excepcionales que la justicia lo resuelva, ¿no? Casos piantados bien. ¿No? Pero en la sociedad que vivo, la mayoría de la sociedad no piensa así. Y ahora, si le pregunto por lo siguiente, ¿no? El tiempo pasa, la biología corre, muchos de esos militares presos tienen información. ¿Habría que aplicar algo parecido a una delación premiada o información premiada? O sea, a cambio de información, darles algún tipo de beneficio. Se suele dar una contradicción entre la sana sed de justicia y la amenaza que significa eso para los que tienen información. Y el tiempo pasa y van desapareciendo, y con ellos desaparece la información. Y estamos... porque yo entiendo perfectamente a la gente que siente y grita de corazón. Es verdad y justicia. Pero se te crea porque si vos tenés cierta verdad, y yo te digo, te voy a meter preso si tengo la verdad, y vos te vas a callar, no me vas a decir un carajo. Es contradictorio el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Entonces estamos patinando con una realidad que está ahí. Y yo entiendo perfectamente, para los familiares, para todo el dolor que tienen adentro, y de dónde nace esa consigna. Pero la justicia en sus procedimientos tuviera que premiar a los tipos que aporten información. Hace poco hizo... ¿Por qué? Porque los seres humanos buscamos la ventaja. Y mucha gente va a alargar cosas que de otra forma no alarga. No soy juez. Pero eso podría ser una fórmula ahora, en estos últimos tiempos. Bueno, tenés información, puedes irte a tu casa o tenés otro tipo de beneficios judiciales. Sí. Esas cosas serían lo que nos... La otra, la intercesión sin conocer a quién, que algún organismo más allá del Estado, por ejemplo la Iglesia Católica, pueda recoger esa información y volcarla sin tener que decir de dónde viene, pero volcarla. Como una confesión. Una confesión, algo por el estilo. No ha funcionado hasta el momento. Eso no ha funcionado hasta el momento. No ha funcionado. Hace poco hizo bastante ruido en este libro que les hizo Pablo Cohen a Lucía Topolansky y a vos. Lucía Topolansky decía que sabía de casos de, militantes de izquierda que habían mentido en procesos contra militares para que vayan presos por crímenes de la dictadura, ¿no? ¿Les consta eso, que hubo casos de personas que están mal procesadas? Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía.
Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos contan. Sí. No voy a decir que fuera generalizada. Pero había gente que salió con mucho rencor. Y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todo, ¿eh? Pero sé que hubo casos. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Y qué quiere que hagamos? Mujica, le pregunto por el MLN y qué rol juega en este momento dentro del MPP. Ninguno. Ninguno. ¿Es una reserva de aquellos ideales que abrazaron los 60? ¿Qué representa? No tengo idea lo Ni que idea. ¿Le perdió el contacto? Totalmente. Hace años. He dedicado mi vida al MPP, que la inmensa mayoría de lo que tiene el MPP nunca tuvo en el MLN. Es otra cosa. Es otro momento histórico. Otra situación del mundo. En aquella época había un campo socialista. Hubo peleas por toda América Latina. Tuvieron los sueños del Che Guevara. Era otro tiempo. Nuestra juventud pensaba que íbamos a cambiar el mundo. Y veíamos la antinominia que tiene la democracia liberal, que dice que jurídicamente somos iguales, pero todos sabemos que hay algunos que son mucho más iguales. A pesar de ello, es como decía Churchill, la mejor porquería que hemos inventado. Tiene defectos en pila. Hay que sostenerla, porque las otras formas que hemos inventado son mucho peores. Bueno, ese mundo cambió y nosotros también tuvimos que cambiar. Ahora, no creo que estemos viviendo la última etapa de la civilización humana. A pesar de la visión en muchos aspectos negativa del orden de los sapiens, pienso que en el fondo los sapiens van a siempre luchar por sociedades mejores, con contradicciones, pero siempre lo van a hacer. ¿Y qué forma cree que puede llegar a tener esa siguiente etapa de la civilización? La democracia tiene una crisis hoy, parte se la señalé. Estamos en un mundo cada vez más tecnológico. Creo que un parlamento de la usanza ya no puede representar la complejidad de la sociedad moderna. Me da la impresión de que el futuro va a haber una cantidad de gobiernos parciales y va a haber un gobierno central, pero que no le va a decir lo que tienen que hacer, les va a frenar lo que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el mundo de la enseñanza es uno, el mundo de la industria es otro, y cada vez son más complejos. Y es imposible resumirlo en una unidad central. Pero eso va a tener contradicciones y cuando la cosa esté muy enredada, los humanos siempre soñamos con un gobierno fuerte. Después, si lo tenemos, nos arrepentimos. Pero ahí tenés en este momento una brecha entre aspiraciones y la capacidad de las personas de acceder a esas aspiraciones, ¿no? Y hay gente, políticos, que saben decodificar ese síntoma de los tiempos
y a partir de eso acceden al poder. Y te pongo el caso de Javier Milei, que es un caso paradigmático en este momento en la región. ¿Es cierto? A la luz de las contradicciones que tiene el propio sistema en sus entrañas, aparecen estas versiones y está muy de moda criticar el Estado. Es como si yo me pongo a criticar una caja de herramientas. No. El Estado no tiene culpa de nada. El campo es como esa silla. No tiene conciencia el Estado. Pero somos nosotros los que manejamos el Estado. Es una linda forma de quitarse la responsabilidad. La culpa la tiene el Estado. Y el Estado es como si yo tengo un martillo que sirve para romper la cabeza o clavar un clavo. Todo depende de cómo lo maneje. Bueno, el Estado es un instrumento formidable y es un peligro. Milei lo está usando, lo está deshaciendo para favorecer otras cosas. Sería como jugar al fútbol sin juez. Nos matamos. Nos matamos entre nosotros. Porque sean perfectos, no. Pero tiene que haber alguien que diga, toque pito. Si no, nos matamos. Bueno. Hace unos minutos hablabas un poco del MPP. El MPP llegó hasta acá con tu liderazgo. Para el futuro, ¿a quiénes ves ahí en ese rol? ¿Es Orsi? ¿Es el Pacha Sánchez? ¿Blanca Rodríguez, que la trajiste a la política? Yo qué sé lo que va a hacer. Pero primero yo no... En esta campaña, yo al final salí 3 veces, nada más. Y votaron como los dioses. Y yo no estaba. No, estaba así. La última semana saliste fuerte. Y en aparte, la interna también. Y más allá de no estar presente en actos, estaba Pepe Mujica. O sea, el MPP es Pepe Mujica. Por más que no lo quiera decir. Yo tengo mucha responsabilidad en el pase de Blanca Rodríguez. Ella fue un aporte que... Pero en cuanto a la campaña y la militancia, ¿sabes por qué votaron? Tuvieron días que hicieron 100 actos en el país. 100 actos. Y 80 y 70. Se movieron como los dioses. Con una energía brutal. Y fueron a cuanto pueblo puede haber. El aumento de la votación en el interior tiene mucho que ver con la prédica que hicieron los compañeros. Pero no solo en la campaña, de mucho antes. Yo los tengo que felicitar. Y que yo tengo que ver, sí tengo que ver por ese estilo. Yo cuando salí diputado, todos los jueves me iba para el interior. Y la mayor parte de las veces me iba en ómnibus. ¿Por qué? Porque en el ómnibus encontraba gente con la que hablaba y me paraba en los boliches y me iba vinculando. Iba un día a un departamento, al otro. Bueno, eso me llevó años. Y el MPP en parte ha heredado ese estilo. Es un pueblito donde hay 200 personas. Vamos. Y no vamos en la campaña electoral. Vamos en cualquier época del año. Y eso después a la larga da resultados. Porque hay una cosa. Los medios digitales nos han dado un grado de comunicación que ni se podía soñar. Pero nada sustituye a la relación personal. Lo que pasa es que la personal cuesta mucho. Hay que moverse, hay que ir. Entonces tendemos a descansarnos en la cuestión digital. No alcanza, en política no alcanza. Con la llegada de Blanca,
cuando vos dijiste que la habían pensado también, como el famoso repuesto, la frase esa, ¿no? Que hizo un ruido. Ahí las feministas te salieron a pegar muy fuerte. No es la primera vez. ¿Vos sos un crítico del feminismo? ¿Le encontrás cosas que le criticás, que no te cierran? Nosotros somos los más feministas que hay. Y este feminismo boquillea y después sus partidos no le ponen de candidato. Andá a ver cuántas mujeres hay y quién las puso. Por el gabinete decís. El gabinete y la lista de diputados y la lista de senadores. Estamos llenos de mujeres. Y sacamos mujeres representantes en el interior. ¿Por qué? Porque vos, si sacás uno en el interior, pero para eso la tenés que poner al frente. Si la ponés segunda no sale ni en el año del golero. Lo que pasa es que nosotros nos guillamos, lo practicamos. Y si no hacen una lista, la primera presidenta de la Cámara fue nuestra, la segunda fue nuestra y la tercera fue nuestra. Y los partidos se aburrieron de elegir presidente, nunca ponían una mujer. ¿Por qué crees que las mujeres se arriman al MPP entonces? Hablas de Nora Castro, por ejemplo, la propia Lucía, Blanca. Digo, accediendo a puestos relevantes de la política, ¿no? Esa es una tradición en nosotros. ¿Y sabe dónde viene? Del MLN. Porque nosotros precisábamos mujeres. Porque era imposible hacer espionaje y relevamiento en la ciudad si no tenías mujeres. Y ese chino quedó toda la vida. Las mujeres son imprescindibles. Es una cuestión de principio. Y nosotros las buscamos y las favorecemos en lo que podemos. Blanca Rodríguez no vino por eso. Blanca Rodríguez es un fenómeno de la comunicación. Y nosotros queremos que había que darle una oportunidad política para que pueda ser una senadora y se proyecte. Porque, ¿qué vemos? Que puede ser una líder femenina de gran importancia. ¿Por qué? Porque la escuchan por todos lados. Y eso es una manera de servir al feminismo, pero no haciendo discurso, del punto de vista práctico. Y bueno, ahora nos metieron varias mujeres en el ministerio. No tenían más remedio si querían cumplir con la cuota. ¿Cómo ve los liderazgos por fuera del MPP? ¿Qué liderazgos ve o cómo? Yo creo que están apareciendo. ¿Que están apareciendo? Están apareciendo, sí. Y tienen que aparecer porque el tiempo es inexorable. Es inevitable una renovación y en política hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse. Desgraciadamente hay una tendencia humana a quererse aferrar y no hacer lugar, al creerse imprescindible y no abrirle paso a las nuevas generaciones. Esa también es una tendencia egoísta que los humanos llevamos adentro y hay que estar en guardia. Pero estoy convencido, y lo he dicho durante años, el mejor dirigente es el que logra un conjunto de gente que lo supera con ventaja. Porque caminar hacia el futuro es siempre superarse. A mí me han dado un premio.
Los compañeros votaron como los dioses. Y todavía sacamos el presidente de postre. Y yo estaba de viejo jubilado acá, dando algunos consejos, haciendo alguna picardía, pero no como actor político. Me parece que a la larga van a ser mucho mejores que yo. Bien, vamos con las últimas, ¿le parece, Mujica? Sí. Me queda una pendiente de Milei, ¿no? En su experiencia política, ¿le parece que puede llegar a conformar un polo que antagonice con el peronismo? ¡Ja! El peronismo es duro de matar. Es un animal que existe, aunque nadie sabe mucho lo que es, porque es todas las cosas a la vez. Es una mística. Lo que tengo claro, que la superación de esta etapa en la Argentina no es un cuarto de hora. Me pareció inteligente, de acuerdo a uno de los últimos discursos que sentí de Cristina, que se dedique a formar gente, a ayudar a formar, porque esto más bien lo veo como una etapa que va a llevar tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que la mitad de la Argentina está pobre. Y ahí debe haber reclamos cualquier. Pero han venido algunos patrones de clase media argentina que están contentos. Es decir, en la sociedad argentina hay contradicciones. ¿Por qué? Porque el último gobierno argentino vivió una hiperinflación. Y esto yo quisiera que quede claro. La hiperinflación no es amiga de nadie. Los pueblos se enloquecen. La Alemania que votó a Hitler, la República de Weimar, sucumbió por una hiperinflación. El pueblo alemán era lo más desarrollado e inteligente de Europa y votó a la bestia de Hitler, y con lo cual encalacró a toda la humanidad. Nos comimos la Segunda Guerra Mundial. Y esa decisión la tomó la mayoría del pueblo más instruido y más culto de Europa. ¿Qué le había pasado? Había vivido un proceso de hiperinflación. Lo que pasó en la Argentina es justificable por eso. Y esto lo tiene que aprender la derecha y la izquierda. Y el centro, y lo tenemos que aprender todo. No se puede intentar solucionar los problemas imprimiendo plata y tirando plata. Porque después viene esto, la locura. Y el pueblo no tiene la culpa. La última, por lo menos de mi parte, Mujica. ¿Hay alguna etapa de su vida en la que suela volver? ¿Algún momento que suele recordar o que en este momento recuerde con mayor frecuencia? Estoy a 5 meses, 90 años. Tengo agujeros por todos lados. ¿Qué querés? ¿Que te repita el poema de Darío? Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Este fue un año jodido, con una enfermedad. Vivan lo que tienen. Miren que se va. ¿Te asusta lo que viene? No, les digo a ustedes. Lo que viene para mí es el cementerio. Si te digo que estoy a meses de 90 años, tengo un agujero acá y eso, no tengo ganas de irme, pero...
¿Usted cree que la vida es la aventura de las moléculas? Ya lo ha dicho Sí. varias entrevistas. Sí. De alguna forma es decir... Y acá está el infierno y el paraíso. Por eso le digo a todos los jóvenes, vivan la vida, peleenla, quiéranla. Y no hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva. No, triunfar y levantarse cada vez que uno cae. Mañana te echan del laburo, te vas a lamentar. Pero no es el fin del mundo. Va a aparecer otro y tenés que pelear por otro. Y así sucesivamente. ¿Fracasaste en el amor? No le digas nunca más al amor. No, estás loco. Empezar de nuevo. Porque no hay ningún triunfo. Hay que tener el coraje de levantarse y volver a empezar. Muchas gracias, Mujica. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, ahí estaba la entrevista completa que le realizamos ayer a José Mujica en su chacra. Buen alcance tienen los micros que llevamos, porque lo tenía casi que al ras del piso Mujica y sin embargo tomó todo. ¿Cómo te perdiste de estar sentado en el sillón de las tapitas, no? El sillón de las tapitas, pero sabes, te voy a decir una cosa, el sillón de las tapitas fue realizado en la sala 12 del Hospital Vilar de Bo, y hay uno igual en Daekpu, en donde sí me senté. Qué hermoso saber que en la chacra de Mujica y en Daekpu hay dos sillones que son iguales. García, es hermoso, sí, es hermoso. Que se lo regalaron creo que al Cachete Expert. Y en el Complejo Celeste hay uno más, me dicen. Y que se lo regalaron al Maestro Tavares. Claro. O sea Sí, que sí, Cachete, Qué triada. el Maestro y Mujica recibieron, y si no me equivoco, aquí capaz que me corrigen, pero García, el jugador de Danubio, ¿recuerdan? ¿Sí? Juanjo se acuerda. Juanjo, sí, perfecto. No sé si hizo los tres o qué, pero bueno. Manejando un país. El sillón de los líderes, Es Sapo. espectacular. Bueno, Jorge, la entrevista va a quedar subida en el canal de YouTube del Sol. Ya está subida para el que la agarró empezada. Vayan a las redes fácil desviarse, que también va a haber recortes, mucho Sí. material. Y obviamente la página del Sol Twitter. también va a quedar subida la nota para la parte de audio. Se viene Germán de Agosto. Es fácil desviarse. Este cociente animal de fin de año lo encuentra Germán de Agosto. Viene pilchado para empezar. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La facha intacta y con tema de coyuntura. Lo ¿no? que quieran, De sí. transición. Lo De que transición. quieran. Aparte dice lo que quieran. No, lo que quieran no. Viste con un tema, viste preparado. Es un tema de coyuntura, es un tema que tiene que ver con el gobierno que va a asumir a partir del 1 de marzo. Yo lo pedí, Sapo, yo lo pedí. Cuando vi que el Pacha Sánchez y algunas otras figuras del gobierno entrante empezaron a hablar del IVA personalizado y empezaron a justificarlo por este lado, diciendo, bueno, miren que el IVA es un impuesto regresivo, todo el mundo termina pagando lo mismo. En realidad hay que empezar a pensar en un IVA personalizado. En el mundo se está estudiando este tema. Imagínate que el día de mañana tengamos la posibilidad, por ejemplo, de que un jubilado que tiene una jubilación baja, cuando vaya al supermercado, el impuesto que le cobramos sea un impuesto más bajo versus el que termina pagando una persona rica, por decir una caricatura. Bueno, estudiémoslo. Sin embargo, eso desató una andanada de críticas, ¿no? Perdón, porque... Sobre algo que parecía haber consenso te también, diría ¿no? En su que la momento. génesis, digamos, de las primeras declaraciones tenía que ver con... Se le preguntaba a la figura del Frente Amplio si en un gobierno del Frente iban a devolver esos 2 puntos de IVA por el uso de, digamos, exonerar por el uso de tarjetas de débito o crédito. Decían, bueno, capaz que sí, pero capaz que mejor es pesar en un IVA personalizado, ¿no? Exacto, ¿sí? Porque básicamente el IVA es un impuesto indirecto, o sea, no graba una manifestación directa de la riqueza, sino que graba justamente el consumo. Entonces ahí vos tenés ese problema de que es regresivo porque no discrimina la capacidad de pago del contribuyente, ¿no? Básicamente Vos fumás eso y todos los que fuman pagan el IVA. el 22%, eventualmente la tasa básica o eventualmente está exonerado, pero eso no discrimina por la capacidad de pago del contribuyente, que es un poco la lógica que desató la discusión en torno a que es la misma tasa para todos con independencia de cuál sea su nivel de ingreso. Para tener una idea, lo que pasa es que del IVA depende casi la mitad de la recaudación que tenemos en DGI, o sea, que es el pilar sobre el cual se recaudan impuestos. Y básicamente del gasto de una familia promedio, el
57% está agravado a la tasa básica, que es la tasa del 22%. El 18% está agravado a la tasa mínima, que es del 10%, y hay un 25% del gasto de las familias promedio que está exonerado, que son esos bienes que no tienen justamente, esos productos más bien, porque son bienes y servicios que tienen tasa cero. Eso es un poco la lógica de cómo está hoy. Recostada la recaudación sobre el IVA, que es un impuesto indirecto, que es regresivo por lo que estamos señalando, y que de alguna manera tiene como esas tres niveles: 22%, 10%, 0%. Y naturalmente la participación de esos productos que están afectados a la tasa del 10% o están exonerados es mayor en el caso de los hogares más pobres. ¿Sí? O sea que ahí tenemos también otro poquito de datos. Tenemos muy poco tiempo, así que no vamos a entrar en una sopa de números. Pero cuando vos mirás, el 86% de la recaudación viene, asociada a este impuesto, viene justamente de la tasa básica del 22% y un 14% viene de la tasa mínima. Así es como se descompone la recaudación. Entonces miramos cómo se descompone el gasto, con la primera cifra que tiramos, y ahora cómo se compone la recaudación. Naturalmente lo que está exonerado no genera recaudación, por eso ahí no tenemos ese 100% dividido en 3. Pero el 14, digamos, es digamos, residual. El 14 es la tasa mínima porque es el 10%. Claro. Sí, exactamente. O sea, el 86% viene de la tasa del 22%, y si lo querés pensar en términos de la proporción del consumo que destinamos, ahí tenés el 57% del consumo de esa familia promedio está grabado a la tasa del 22%. Y uno de los temas que pone sobre la mesa Alberto Barrex, que es un especialista en estos temas y es un impulsor y tiene estudios asociados a la posibilidad de implementar lo que él llama el IVA-P, la P de personalizado, es justamente lo que mencionan como la trinidad imposible de los impuestos al consumo. ¿Cuál es la trinidad imposible de los impuestos al consumo? De vuelta, cuando dice impuesto al consumo estamos hablando de impuestos indirectos. Es que es difícil combinar al mismo tiempo una base amplia, ¿sí? de personas a que grabás, una alícuota, una tasa uniforme y un alivio para los contribuyentes más pobres. Esas tres vértices difícilmente los puedas tener al mismo tiempo, por ahí viene el nombre de la trinidad imposible. Entonces lo que se ha hecho es justamente una solución que ellos llaman una solución universal, y es lo que dijimos recién. Básicamente identificás los productos que consumen en mayor proporción los hogares más vulnerables, y lo que haces es o le excluís el IVA o lo reducís la tasa. Por eso hablamos de 3 niveles de tasa: 22%, 10%, 0%. Sí, eso es un poco la solución universal, que justamente parte de la base de que esos bienes que están exonerados o que pagan una tasa más baja tienen una proporción mayor dentro de la canasta de consumo de los hogares más pobres. ¿Sí? Esa es la solución que tenemos acá y es la solución que tiene el resto de los países, por eso le llaman solución universal. ¿Cuál es el problema? Es que no es efectiva, por ejemplo, al momento de pensar en una arista vinculada a la equidad, si se quiere, ¿no? A esa parte de la regresividad, porque beneficia más a los que consumen más. Eso es un poco lo que vos ves, si querés ponerlo en datos, en el gasto tributario. El gasto tributario es lo que el Estado deja de recaudar por un tratamiento diferencial, ¿sí? O específico o especial. Eso es lo que se llama gasto tributario. Es la renuncia que hace el Estado, por ejemplo, por cobrar una tasa más baja de IVA o por exonerar el IVA. Entonces, cuando vos mirás el gasto tributario vinculado al IVA, el que tiene mayor gasto tributario, o sea, la mayor renuncia, se da naturalmente por el consumo de los hogares más ricos o de clase media también, porque agarra los deciles 5 a 10. Cuando hablamos de deciles agarramos los hogares, ¿sí? Los ordenamos del ingreso del menor al mayor y lo partimos en 10 pedacitos. Entonces nos quedan 10 deciles. El de las puntas es el más pobre y el más rico. Entonces, en el caso del gasto tributario, está principalmente concentrado en los deciles del 5 para arriba. Es decir, por eso sostiene que beneficia más a quienes consumen más, por eso hace agua en la pata vinculada a aliviar a los contribuyentes más pobres. Además, resta un poco de recaudación, él tiene ese tratamiento diferencial con 3 niveles de tasa, complejiza la gestión del impuesto y encarece también la administración y el cumplimiento de ese impuesto. Entonces dice, bueno, ¿qué solución podemos tener sobre la mesa? Y ahí es donde aparece la discusión sobre este IVA personalizado. Básicamente lo que intenta hacer es superar la regresividad del impuesto sin perforar la base de recaudación. Bien. Porque de alguna manera lo que hace es conjugar la recaudación con una suerte de transferencia focalizada en los hogares más vulnerables. Entonces la ventaja que tienen para Barrex, que es un especialista en estos temas, que participó de la reforma tributaria del Frente Amplio, es que vos generalizás la base, que además tendés a toda una tasa única, lo cual simplifica todo, focalizás en los hogares más pobres y hoy tenés la disponibilidad tecnológica para hacerlo viable. Que eso después lo que engancha con la lógica del gran hermano tributario, que es otra de las aristas o ramificaciones que tuvo este debate en los últimos días, incluso desde el punto de vista de la economía política, que siempre es compleja, en particular cuando se trata de temas tributarios, también favorece porque da más claridad ir hacia un lugar donde podamos encontrar esa solución personalizada a este problema que tiene el IVA. Ahí va para uno ahí.
entonces. Sí, hace como un 2 en 1, por lo menos en la esfera teórica, porque después es la implementación, que acá Eso. estamos discutiendo en el aire, Por porque eso, no hay pará. un diseño pensado. Vos decías que se puede, según este estudio, ¿no? Se puede pensar en el IVA personalizado en parte por el avance tecnológico que hay, etcétera. Eso es lo que dice él desde el 2010. Ahora, uno mira la discusión así en el llano y una de las primeras preguntas que te tira la gente es, pero eso no va a generar que, por ejemplo, ¿no? Estamos acá con el sapo y el sapo por sus características tiene un IVA personalizado menor que el mío, ponele, ¿no? Y vamos a comprar algo y yo digo, sapo, anda vos y compralo y me lo das y yo te doy la plata. Que no es tan distinto a, como hablamos recién en la tanda, ¿no? Si yo tengo de alguna manera una empresa y tengo una exoneración para determinadas compras porque descuento el IVA, entonces todos mis amigos canalizarían ese tipo de compras a través de mí. Por ejemplo, en definitiva, siempre exacto. tenés ese tipo de cosas. Entonces la Claro. casuística es infinita. O sea, realmente, por eso, en definitiva, la discusión queda colgada, porque vos no tenés un diseño que te diga explícitamente cómo vas a superar esa vivada criolla, si querés ponerlo, ¿no? Porque vos estás vendiendo una forma de trampear eso y decir, bueno, yo uso a mi amigo que justo es beneficiario del IVA personalizado y lo cargo con el surtido de toda la banda de amigos. Lo compra el sapo que tiene el IVA personalizado. Eso justamente son los temas que hacen al diseño e implementación. Y eso es lo que no está hoy. Hoy está el titular y eso ya es lo que dispara, porque entiendo que también estamos como en una suerte de efervescencia beligerante, Claro, ¿no? tenés que decir un proyecto. Estamos como, claro. Pero por otro lado está bueno tensionar, o sea, una idea, o sea, y tratar de Y bueno, porque también tirar el globo sonda para ver cuán perforable es. Y bueno, porque en particular en el fondo también tenés una discusión subyacente desde el punto de vista filosófico o filosofía política, en definitiva que es otro atentado al espíritu meritocrático, porque vos además del IRPF y del IAS, ahora vas a también a diferenciar por ingreso y a castigar al que se esfuerza más y tiene una mayor capacidad de consumo, dado que le vas a poner el IVA personalizado también como otro mecanismo redistributivo, cuando en realidad vos ya tenés instrumentos que son justamente impuestos directos a la renta, al ingreso o al patrimonio. Termina siendo un impuesto directo. Es decir, o sea, vos puedes acercarte a un impuesto directo, eso es lo que personalizar y afinar el lápiz en el IVA. Eventualmente, en una distopía, utopía tecnológica, vos podrías hacer que cada uno de nosotros, ciudadanos de Uruguay, 3.4 millones, paguemos distintas tasas de IVA, porque todos tenemos distintas formas. Entonces, si lográs la tecnología, que creo que de ahí viene más esta cosa más paranoia del gran hermano. Porque en definitiva tendrías la información para cruzar todos los datos del sapo y decirle, sapo, vos tenés que pagar determinada tasa de IVA, Jorge, vos tenés que tener otra tasa y yo te voy a pagar otra tasa. No, pero de vuelta, en el límite. Estamos llevando el argumento al límite como para también tensionar la parte discursiva, ¿no? Claro. Para mover un poco el aparato discursivo. Te hago una pregunta, ¿no? Estamos economía en el bar, ¿no? Esto es... Así como alguien me diría en el bar, che, pero esto va a ser cualquiera porque la gente va a mandar a otro con un IVA más barato a comprar. Por eso, pero ahí son especulaciones en ausencia de propuestas concretas. Sí. Pero, a ver, nosotros estamos acostumbrados también a que las cosas ya vienen con el impuesto colocado, ¿no? El impuesto puesto. Y uno no tiene que hacer mayores cálculos. Hay otros países, no sé. Otra discusión, que también la tenías con el... Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, vos al final haces una declaración de impuestos. Capaz el IVA personalizado podría ser, mirá, guardá los tickets de las cosas que compraste porque a fin de año llevas eso y te hacen una devolución. No sé, estoy pensando en voz alta. Sí, yo creo que la forma de salir de la discusión de VAR, que creo que en este caso hasta acá estamos con conceptos teóricos y discutiendo este tipo de ramificaciones que no tienen sustento porque no tenemos una definición concreta de cómo se va a materializar esto, es ir y ver si alguien hizo algo de esto. Y ahí es donde aparece ese estudio del BID que se llama El IVA personalizado revisado, una herramienta para la consolidación fiscal con equidad. Y entre sus dos autores está Jerónimo Roca y Alberto Barriex, que participaron ya en la reforma tributaria anterior. Entonces ellos arrancan y dicen, ¿Uruguay ya tiene un IVA personalizado? Pues eso fue otra discusión. Es cierto que con los instrumentos del MIDES, ya del plan de equidad o la tarjeta Uruguay Social, hay un descuento del IVA. Entonces lo que dicen es, eso no es para nosotros, como lo conseguimos, un IVA personalizado. O sea que Uruguay todavía no tiene ese IVA personalizado. Lo que sí tiene es un IVA despersonalizado. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la equidad, porque básicamente el 20% más rico compra un 47% de sus cosas con tarjeta de débito. Y el 20% más rico compra un 45% de sus cosas con tarjeta de crédito. O sea que de alguna manera hay una despersonalización del IVA para estos autores. Y ellos dicen, bueno, tenemos dos escenarios de implementación de este IVA personalizado. Un primer escenario, lo que implica es, unificamos la tasa en 21%, es decir, bajaríamos la tasa básica al 21%, grabaríamos todos los productos que hoy están exonerados, acuérdense que tenemos productos que están exonerados, y derogamos todo lo que tiene que ver con los descuentos por pago con medios electrónicos. ¿Qué generaría esa unificación del IVA al 21%? Un aumento de la recaudación que ellos estiman en 0,9% del Producto Interno Bruto.
Pero a su vez, ese aumento de la recaudación, una parte iría en la forma de una transferencia hacia el 20% más pobre, es decir, hacia los 2 primeros deciles de ingreso. ¿Sí? Entonces, vos a esos le transferís un 0,2% del PIB, justamente para sacarle la regresividad al impuesto. ¿Pero transferís por las medidas que existen el día de hoy? Ahí tendrías que, de vuelta, volverías a cómo lo diseñás electrónicamente, ¿no? A partir de la factura electrónica, a partir de las tarjetas, o sea, eso de vuelta pasas al plano de la implementación más técnica de la cosa. Pero ellos lo hacen pensando en esas dos cosas. Entonces dicen, la recaudación aumentaría 0,9%, 0,2 del PIB se lo transferirías a sus hogares y te queda un aumento neto de la recaudación del 0,6. ¿Quiénes ganan con eso? Los deciles del 1 al 3. Es decir, el 30% más pobre de la sociedad se vería beneficiada o por lo menos no afectada. En particular, los más beneficiados son el 1 y el 2. Los perdedores, naturalmente, son el resto. Y eso te agarra lo que llamaríamos clase media y lo que llamaríamos clase alta, porque estamos recorriendo los 7 deciles siguientes. ¿Sí? Ese es el primer escenario, y eso está en las estimaciones, está el documento, está todo hecho, ¿sí? Con todos los detalles. Después dicen, bueno, tenemos otro escenario donde lo que hacemos es, mantenemos la tasa básica en 22%, como está ahora, pero aumentamos la tasa mínima que hoy está en el 10%, lo aumentamos al 17%. Y además también eliminamos las exoneraciones, así que todos los productos quedan grabados, o sea, a la tasa básica o a la tasa mínima, y derogamos también los beneficios por la tarjeta, porque justamente los que usamos medios electrónicos no pertenecemos a los hogares más pobres, ¿sí? ¿Qué te da ahí? Algo similar, una recaudación que aumentaría 0,8 puntos del PIB, con una transferencia del 0,2 hacia esos hogares más vulnerables y un aumento neto de la recaudación que sería equivalente al 0,6% del PIB y que recaería justamente sobre los 7 deciles siguientes, clase media y clase alta, por ponerlo en términos más coloquiales. Así que eso es un poco lo que tendrías con esa propuesta que hoy tiene esas dos verticales planteadas, el escenario 1 y el escenario 2. Bien, ¿Sí? Hacemos una tanda, Germán, porque me interesa que, digamos, te recuestes en una u otra de las opciones o ver por lo menos los pros y contras que tienen cada una de ellas, porque a priori parecen bastante similares. Pero... Son bastante similares exactamente, pero cambian las magnitudes en que vos afectás. Tanto afectás a los ganadores como a los perdedores, pero no cambian tanto. Hacemos una tanda, hay algunos mensajes y un último comentario. Dale. Ya venimos. Fácil desviarse. Estar en el cubo allá en controles significa que estamos pasados a las 7 de la tarde, pero Germán, te leo un par de mensajes. Sí, que esto es lo que estábamos discutiendo porque yo comparto también. Sí, dice un oyente, el análisis de la viuda criolla en la comparación de los amigos de uno con pyme versus hacer las compras en nombre del sapo, por más que suena lógica, se olvida que pymes hay 10.000 y sapos 1.000.000. Desde el punto de vista de la fiscalización, no son lo mismo. Totalmente. Por eso está bajo el paraguas de cosas que se discuten todavía sin conocer un diseño que nos permita tener un argumento razonable para decir esta situación no se puede dar o esta situación se puede dar y para esta situación está previsto este otro mecanismo, ¿no? En definitiva es los temas de discutir en el aire. Después hay mensajes más concretos. Por ejemplo, en el chat de YouTube alguien pone cash y a comerla. Está bien. Y bueno, pasarte a medios donde no te puedan controlar mucho. Salir de esa lógica de Gran Hermano, que es justamente el argumento que está en contra de ir por el IVA personalizado, porque dice, para empezar, y lo hacemos rápido porque estamos cerrando, ¿no? ¿Vos querés leer algo más? No, dale. Pero básicamente lo que discutimos en la tanda estamos en línea. Lo que se dijo, por ejemplo, Julio de Bruno, es que no toda la evidencia señala que el IVA es regresivo y pone sobre la mesa un paper de la OCDE del 2020 que se llama Reevaluación de la regresividad del IVA y dice que en 26 países que se estudiaron, en 22 no da que sea regresivo, sino ligeramente progresivo. O sea que incluso está controvertiendo en la noción de que el IVA es efectivamente un impuesto progresivo. Otros argumentos en contra de todo esto tienen que ver por el hecho de por qué vas a complejizar algo que es simple. Eso es el argumento, por ejemplo, que ponía Hernán Bonilla en su columna. ¿Sí? ¿Quién va a decidir quién paga más y quién paga menos? ¿Lo va a hacer en función del ingreso, del patrimonio, de la actividad económica? ¿Con qué criterio vas a tomar o con qué criterio un burócrata se va a apoyar para decir, bueno, tal tasa, en función de tal criterio, tal criterio? ¿Sí? La implementación requeriría un gran hermano, es lo que estamos discutiendo. Sería un masazo para la clase media, eso creo que fue Sebastián da Silva. Y después el tema central, naturalmente, que tiene que ver de vuelta, ¿no? Con la lógica del Estado y los impuestos. Básicamente es otro mecanismo más por el cual vos le pones el Estado arriba a las personas y terminás justamente atentando contra esa lógica o espíritu meritocrático, porque vos ya tenés herramientas como IRPF o el IAS que están destinadas a eso, porque vas a complejizar todo con el IVA. Entonces acá te quedan los argumentos a favor del IVA personalizado
los estudios que se hicieron sobre esto con esos dos escenarios y ahora ponemos sobre la mesa para cerrar justamente las críticas que están haciendo. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, tendremos que esperar a la implementación, pero Sí, por lo menos para hacer un tranquilo. poco de la charla de VAR, estaba este estudio de Barrex del BID del 2022 donde tienen esos dos escenarios y donde surgen estimaciones que te permiten por lo menos anclar. Pero de vuelta tenés todo ese vacío todavía de diseño que justamente te lleva a controvertir todas estas formas de echa la ley, echa la trampa. De acá a tu regreso, Germán, en enero, febrero, vamos a ver cuándo es. Seguramente ya tengamos algo un capaz que poco sí. más acabado de lo que piensa ser el Acá futuro tenés gobierno. ¿Cómo lo ¿no? terminan de matar del todo, ¿no? Sí. Esa es la otra posibilidad, Sapo. Pero Capaz también, que no tenés nada porque también se ya murió. dijeron, ¿no? Que la implementación sería muy gradual, no sería en 2025. O sea, por eso te digo, no creo que hay un tema más de espíritu beligerante Da la que una impresión cosa. de que no digo que sea un buque insignia, pero es una reforma que hay interés en implementar. Bueno, está sobre la mesa, sí, pero ya te digo, viste, también es, acá dice, ¿no? Tengo acá de búsqueda de hoy, no sé si lo dije Sí. en la parte, ¿no? El gobierno electo piensa en adopción muy gradual de liga personalizada y Gabriel creo que dijo que no sería en 2025. O sea, que me parece que todavía, porque tiene esos desafíos de implementación, desafíos técnicos, o sea, hay otras cuestiones y hay otro conjunto de cosas para hacer antes, quizás. Bien, Germán, gracias. Pero bueno. Feliz año, feliz Navidad, por más que te vemos en una hora. Y bueno, mañana último programa, así que hasta mañana. Chau, chau. Fácil desviarse.